Materia se define como todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, que es ponderable y capaz de impresionar a cualquiera de nuestros sentidos. Como ejemplos, podemos pensar que el aire, el agua, la tierra, la ventana, el gis, etcétera, están hechos de materia. De una manera más específica, diremos que los cuerpos u objetos que nos rodean están formados por materia. Entonces, cuerpo es toda porción limitada de materia. Podemos decir así que la materia, en cualquiera de sus tres estados físicos, ya sea sólido, líquido o gaseoso, presentan dos tipos de propiedades o características. Estas pueden ser las extrínsecas e intrínsecas, las cuales vamos a describir a continuación. Las propiedades extrínsecas o generales son comunes a todas las sustancias, no siendo específicas de determinada sustancia. Por ejemplo, el tamaño, la forma, el volumen, el peso y la temperatura. Es decir, por ejemplo, la temperatura, esta siempre va a ser igual, va a tener las mismas unidades de temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit. Si tú mides la temperatura de un cuerpo caliente, un cuerpo frío, te va a dar un número, pero siempre va a ser pues la misma escala, no se va a cambiar dependiendo si es una manzana o una pera. Todos van a tener temperaturas diferentes, pero la temperatura, como quien dice, va a ser la misma. Y las propiedades intrínsecas o específicas, estas son características de una sustancia en particular, sin importar el tamaño o forma de la muestra. Estas propiedades intrínsecas se dividen a la vez en dos, en propiedades físicas y las propiedades químicas. A las físicas son aquellas que se manifiestan sin la presentación de un cambio en la estructura interna de la materia. Estas propiedades no afectan la composición, como dicen, de la materia. Por ejemplo, el color, el punto de fusión, el punto de ebullición y el índice de refracción. En cambio, las propiedades químicas se manifiestan a través de un cambio interno en la estructura de la materia. Por ejemplo, la combustión de la gasolina y la oxidación de un metal. Ahora vamos a ver los fenómenos físicos y químicos. A los cambios que sufre la materia, en los cuales se alteran las propiedades, se le llaman fenómenos y pueden ser físicos y químicos. Entonces entendamos, cualquier cambio que sufra la materia se le llama fenómeno. Y estos fenómenos se dividen en físicos y en químicos. Vamos a definir lo que es un fenómeno físico. Es el cambio transitorio que sufre la materia en donde no se altera su estructura íntima ni se origina otro compuesto químico. Por ejemplo, tenemos la elasticidad. Estiramos una liga y va a seguir conservando sus mismas propiedades. Sus elementos químicos no cambian. La cristalización también. Pasamos de un líquido a un sólido y va a ser el mismo componente, los mismos compuestos. La evaporación en estado de líquido a gaseoso, el agua solamente pasa de un estado líquido a gaseoso sin perder sus propiedades del agua. Y en la fusión, en donde tenemos que pasa de un sólido a un líquido, también teniendo un ejemplo del agua, este no va a perder sus propiedades químicas, sus componentes y sus características. Ahora vamos a ver lo que es un fenómeno químico.
Es el cambio permanente en el cual la estructura interna de la materia se altera y no es reversible, originándose un nuevo compuesto químico, por ejemplo. Entonces, aquí es importante, es un cambio permanente. Recordar, el fenómeno químico es un cambio permanente en la estructura interna, no es reversible. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es la oxidación. Un tornillo que se oxida ya tiene un cambio en su estructura, entonces externa. Por ejemplo, la combustión, un cerillo se quema y ya queda, se produce lo que es el carbón y ya es un cambio. La digestión, tenemos los alimentos dentro del estómago que van a sufrir cambios, se van a convertir en otros componentes que van a servir de alimento a nuestro cuerpo. Y el proceso de la fotosíntesis, en donde la hoja convierte la energía del sol en energía y viceversa cuando es en cuestión de la noche. ¿Okay? Esos son fenómenos químicos. Estos definiciones de materia, lo que es cuerpo, las propiedades de la materia, tanto extrínsecas e intrínsecas, las propiedades intrínsecas que se dividen en propiedades físicas y químicas, la definición de fenómeno químico y físico es muy importante y es de base para entender otros conceptos de la química y sirven como base para posteriormente ir viendo los procedimientos físicos para separar, por ejemplo, una mezcla, los tipos de mezcla. En videos posteriores vamos a presentar esas otras definiciones. Bueno, les agradezco mucho su atención y suscríbanse al canal para más videos. Gracias.